algunos cuestionamientos. Hay quienes entienden que la posición del Tribunal Constitucional es válida, porque desde su perspectiva, en tanto que es el ente responsable de dirimir los conflictos de competencia entre las instituciones del Estado en general y particularmente, por supuesto, entre los poderes del Estado, él es el responsable de poner orden, como se dice, desde el marco constitucional, pero también hay quienes dicen que esa labor del tribunal no es irrestricta, hay principios que debieran observarse, como el principio de independencia jurisdiccional o el hecho de no poder abocarse a causas que están aún en trámite en sede judicial. Y esta discusión pues ha cobrado hoy inclusive un nuevo cariz y hoy ha generado, perdón, una nueva razón para conversar del tema, porque sabemos que el Poder Judicial justamente ha emitido también una decisión para reincorporar como fiscal suprema a la señora Zoraida Ábalos. Así que hace unos días el tema había cobrado relevancia, hoy sigue manteniendo esta importancia a raíz de la última decisión judicial que hemos conocido y para poder entender el teje y maneje de estas situaciones de tensión entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, nos va a acompañar un especialista de primer nivel a quien le voy a pedir por favor a Julio que nos lo presente. Julio, tu micrófono está apagado. Ahora sí. Perdonen, estamos muy emocionados y queremos recibir con emoción precisamente a Juan Carlos Díaz. Él es abogado especialista en Derecho Constitucional y nos acompaña esta noche. Buenas noches, querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Julio. Muy buenas noches, Cristian. Agradecerles a ambos por la gentileza de la invitación para acompañarnos en este espacio. Asimismo, por su intermedio, ¿no? Agradecer a la Universidad Continental por permitirnos utilizar su plataforma en las distintas redes sociales a su disposición. Muy amable, querido Juan Carlos. Como seguramente has escuchado al principio, lo que pretendemos hacer aquí en Contacto Legal es transformar lo difícil en fácil. Y seguramente, al igual que nosotros, habrás escuchado muchísimas entrevistas, muchísimas polémicas sobre este tema. Incluso los propios magistrados del Tribunal Constitucional han salido a defender su decisión. Han habido múltiples personajes que han acudido a las distintas sedes de las emisoras, de las televisoras, para exponer esta situación, pero, digamos, lo hacían siempre desde el fondo. Acá nosotros queremos sentar bases, queremos que se vaya comprendiendo de a poco todo el contexto y por eso que quizá nuestra primera pregunta es, ¿qué implica una medida cautelar? Entendemos que todo el asunto esto tiene que ver con dos medidas cautelares, pero ¿qué es una medida cautelar? ¿Cuáles son sus características? Y en este sentido, ¿tiene algún carácter inmutable una medida cautelar para que pueda ser considerada cambiada o no puede ser cambiada? Bueno, te agradezco la pregunta, ¿no? A propósito de lo que señalaba Cristian hace unos momentos, ¿no? Es un capítulo más, ¿no? Lo que ha pasado con la Junta Nacional de Justicia, la medida cautelar que favorece a Aldo Vázquez y a Inés Tello. Es un capítulo más, la reciente decisión en torno al caso de la doctora Zoraida Ábalos, y esto pues un poco para poner como marco, ¿no? Esta alusión al parecido que tienen el derecho y la literatura, ¿no? De Dworkin, en el sentido de que, bueno, el derecho y los derechos se van construyendo capítulo a capítulo, hay capítulos buenos, malos, mejores y peores, y bueno, en eso estamos. Desde mi perspectiva, bueno, espero aportar un punto de vista dentro de las lecturas que se puedan dar a esta gran obra literaria que es el derecho que se va construyendo a partir de distintas decisiones judiciales, ¿no? Ingresando a tu pregunta, bueno, en principio partimos de un punto de vista teórico, ¿no? Lo digo teórico porque todos sabemos que en la práctica no necesariamente se verifica así, se da así en la realidad, ¿no? Y es que los procesos constitucionales como el amparo debieran de ser rápidos, céleres, y por ello atender de una manera pronta una afectación de derechos fundamentales. No obstante, por distintos factores, esto no es posible y es por ello que se establece que puede haber estas llamadas medidas cautelares, ¿no? Que lo que buscan es, de alguna manera, garantizar que la protección que se va a dar de manera definitiva en el marco del proceso de amparo pueda resultar siendo efectiva, ¿no? Y para ello, con las medidas cautelares, que son decisiones de carácter temporal,
que son provisorias y que por ese carácter también pueden ser variables, ¿no? Se permita garantizar de alguna manera el derecho de la persona que está siendo lesionada, violada, afectada por parte de alguna autoridad pública o de algún sujeto privado, ¿no? En esa línea, y ya yendo a lo práctico, ¿no? Las medidas cautelares no son definitivas, no ponen fin al proceso, no lo resuelven, digamos, de manera eh, eh, valga la redundancia, ¿no? Definitivo, sino que son medidas provisionales, temporales, transitorias, para garantizar a la persona que el presunto perjuicio o daño que se le está causando en sus derechos fundamentales, le hace un despido, la denegación de una pensión, por ser los casos más comunes, no devenga o no termine siendo algo irreparable, ¿no? Ahora, en el marco de la práctica, ¿no? Judicial, quizás esto no es muy conocido, ¿no? Pero suceden muchas cosas y entonces las medidas cautelares pueden ser variadas, ¿no? O sea, se pueden ampliar, se pueden precisar, se pueden modificar. Esto en aras de garantizar el derecho que está en juego, ¿no? Y si me preguntas de qué va a depender eso, pues de las circunstancias, el contexto, el caso, los derechos en juego, ¿no? Entonces, podría decirte ello como características y si tiene o no un carácter definitivo, ¿no? Ahora, en el caso de, considerando que las cautelares no son definitivas, tienen este carácter variable inclusive, ¿no? Que en el curso del proceso principal, dependiendo de cómo vea el derrotero, porque, como decías, es como una evaluación preliminar, precaria, inicial, la que se efectúa para efectos de conceder o no una cautelar y consecuentemente presumiendo que pareciera ser que la persona que lo requiere tendría la razón hacia el final, y digo pareciera porque justamente es una evaluación ex ante, se le da esta posibilidad, pero esto podría eventualmente cambiar. Ahora, en el caso de de los cambios de las cautelares, quizá para ir entrando ya en el tema, ¿a quién le correspondería cambiar una cautelar? ¿Es a la misma autoridad que la concedió? La cautelar puede ser cambiada, alterada o dejada sin efecto por una autoridad ajena a la que está conociendo el proceso principal. Esto quizá es importante porque vamos a entrar luego a lo que el tribunal dispuso, como lo adelantaba, y algo de ruido hizo el hecho de que alguien ajeno a quien estaba conociendo ese proceso termina decidiendo si permanece o no permanece dicha cautelar. ¿A quién le corresponde cambiarla y cuál es el proceder para que eso ocurra? Bueno, interesante pregunta, Cristian, y en eso creo que hay que tener en cuenta de manera muy sintética el trámite, ¿no? Hay que tener presente que uno plantea un proceso de amparo y una vez que este es admitido, es decir, el juez lo admite, corre tras la otra parte, recién ahí uno puede solicitar o presentar una solicitud de otorgamiento de una medida cautelar. El otorgamiento de la medida cautelar se hace sin conocimiento de la parte demandada, ¿no? Por regla general. Y aquí hay que distinguir dos escenarios, ¿no? El escenario de la variación de la medida cautelar o su modificación, que la puede hacer el mismo juez que concedió la medida cautelar, ¿no? En la medida que él es el que tiene la competencia para otorgarla y puede decidir si la mantiene, la varía o la cambia, porque puede darse todos esos supuestos ante el mismo juez. En la eventualidad de que la contraparte ya toma conocimiento de la existencia de la medida cautelar, pues la parte demandada lo que hace es apelar, ¿no? Y va a una segunda instancia, que es la que evalúa si confirma el otorgamiento de la medida cautelar o si es que la revoca, ¿no? O la deja sin efecto. Entonces hay que distinguir, creo, esos dos escenarios, ¿no? El tema de la variabilidad de la medida cautelar que se puede dar en el transcurso del tiempo va a depender en esencia del juez que la concedió, y el de si la medida cautelar es ratificada o revocada depende del superior jerárquico cuando va a resolver una apelación que plantea la parte demandada, a efectos de evaluar si mantiene o revoca la medida cautelar, ¿no? Ahora, pero es siempre dentro del mismo proceso principal, ¿no? Creo que este es otro dato clave, ¿no? Porque sin quemar todavía la película y quedarnos todavía en el tráiler,
entiendo que lo que tú nos indicas es que la variabilidad o el dejar sin efecto confirmar la cautelar y convertirla ya en una medida de ejecución de sentencia, todo tiene lugar siempre dentro del mismo proceso en el que se concedió. Es decir, si te entiendo bien, no sería posible que una autoridad ajena a este proceso principal tenga alguna cuota de injerencia respecto no solo de la variabilidad, sino inclusive de dejar sin efecto la cautelar. ¿Entendimos bien esto? ¿Es así? Sí, así es, y es dentro del mismo proceso, ¿no? Quizás para ponerle en un término no tan de amparo, sino quizás más cercano a las personas, ¿no? En su día a día, ¿no? Pensemos en un desalojo, ¿no? O sea, un proceso en donde está discutiendo el mejor derecho de propiedad y claro, tú quieres recuperar la posesión del inmueble y tú puedes optar por un desalojo como medida cautelar, pero si esto no es posible, a pesar de que te la conceden, ¿no? Porque pues, la persona se resiste, ¿no? Puedes optar por variar la medida cautelar a una anotación de la demanda de registros públicos, ¿no? Eso sin perjuicio de que la medida cautelar otorgada haya sido apelada. Y se va a resolver, claro, dentro del mismo proceso si la medida cautelar se mantiene, se revoca o eventualmente procede su variación, ¿no? Entonces, eso lo hace las mismas autoridades que tienen competencia para conocer de ese proceso cuando se inicia, ¿no? En el caso concreto de los procesos de amparo, será el juez que concede la medida cautelar es el que puede variarla y eventualmente frente a la apelación, el que puede revocarla o dejarla sin efecto o ratificarla va a ser la sala superior que conoce de la apelación contra la medida cautelar dentro del mismo proceso, ¿no? Bueno, entonces para ir sacando, digamos, algunas conclusiones muy preliminares, es que en el proceso constitucional, específicamente en el amparo, tenemos medidas cautelares, esas medidas cautelares se dictan en el mismo proceso, son variables, y algo importante que has señalado también hace unos momentos es que se ejecutan pese a que son apeladas o incluso en la oposición son ejecutadas, así lo prevé, entendemos, el Código Procesal Constitucional y entonces, con esos datos preliminares, nos acercamos al fondo de la cuestión. Eh, Recordábamos, hemos tomado conocimiento que los señores Aldo Vázquez e Inés Tello, que ahora son destituidos o que fueron destituidos por el Congreso de la República como miembros de la Junta Nacional de Justicia, interpusieron un proceso constitucional de amparo y posteriormente, dentro de ese proceso, porque las cautelares sirven a un proceso principal, interpusieron una medida cautelar. Esa medida cautelar fue declarada fundada. Quizá para saber y para entrar al fondo, como dice Cristian, ya con el específico problema, quizá creo que es conveniente saber cuáles son las razones, los fundamentos, el análisis jurídico que ha realizado la sala con relación a la cautelar que les ha concedido. De pronto hay un error absolutamente grosero que ha obligado al Tribunal Constitucional, digamos, quizá de forma descabellada, pero explicable de ese modo, de lo manifiestamente incongruente o errado de la decisión. Coméntanos, por favor, en consecuencia, qué dice esta decisión que ahora ha sido puesta en el congelador. Gracias, Julio, por la pregunta. Aquí yo creo que hay que, aunque suene muy técnico, ¿no? Retrotraernos al inicio de la historia, ¿no? Em, bueno, todos sabemos que los señores Aldo Tello y Inés Tello, junto con los demás miembros de la Junta, fueron sometidos a un juicio político por una infracción a la Constitución, ¿no? En concreto, la infracción era, ¿no? Si es que habían violado la Constitución porque precisamente la señora Inés Tello debía o no debía seguir siendo miembro de la Junta al haber ya superado los 70 años, bajo el entendimiento de que la Constitución dispone que para ser miembro de la Junta hay que tener más de 45 y no más de 70 años, ¿no? Entonces ahí se genera un tema netamente interpretativo, hay quienes sostenían que la Constitución, en su artículo, si no recuerdo, 154, establece requisitos para el acceso y otros que es para la permanencia, ¿no? Bueno, ahí hay un problema interpretativo. Claro, si es requisito de acceso, no es un impedimento que una persona de más de 70 años pueda seguir siendo miembro de la Junta, ¿no? Pero si es un requisito de permanencia, significa que cumple los 70 años, tienes que cesar en el cargo, ¿no?
El Congreso entiende que cuando al interior de la Junta toman la decisión de interpretar que las exigencias de la Constitución con respecto a la edad de 70 años como máximo es un requisito para postular y no para ser miembro o permanecer como miembro de la Junta, ¿no? Y es por ello que se inicia el juicio político, además que recordemos que se hicieron dos veces y en la segunda recién los inhabilitan, ¿no? Eh, Frente a ello, ellos plantean el proceso de amparo y en el proceso de amparo lo que piden es la nulidad del juicio político y que se deje sin efecto la sanción de inhabilitación, ¿no? Eh, Dentro del marco de ese proceso, ellos piden, ¿no? Como medida cautelar, la suspensión temporal de los efectos de la inhabilitación. Y ahí está el tema de la relación principal accesorio y el marco de la razonabilidad entre lo que se está discutiendo en el proceso principal y lo que yo pido en el ámbito de, el procedimiento cautelar y si el mismo se adecúa o no se adecúa, ¿no? No está pidiéndose en la cautelar que se crea la nulidad de la inhabilitación porque no es posible, lo que se está pidiendo es una suspensión de los efectos de la inhabilitación, que es precisamente lo que se ha concedido. La sala evaluó, ¿no? Que había habido algunas arbitrariedades por parte del Congreso al momento de evaluar si el hecho en concreto, es decir, la interpretación que tienen los miembros de la Junta supone, ¿no? Una infracción o no a la Constitución, una evaluación preliminar. Creo que lo más palpable, ¿no? Es que, bueno, los 7 miembros de la Junta se les imputó exactamente lo mismo y sin embargo de los 7 solamente a 2 se inhabilita, ¿no? Con lo cual eso llega a dar pie de que es una cuestión netamente de votos, un tema netamente de decisión política, ¿no? Y es un elemento entre otros por los cuales los jueces de la primera sala constitucional entienden que hay lo que se denomina la verosimilitud del derecho, ¿no? Que creo que está mal dicho, pero bueno, ese es el requisito que exige el Código Procesal Constitucional, ¿no? Y en virtud de ello es que les conceden la medida cautelar de suspensión de los efectos de la inhabilitación, ¿no? Eh, Y esta, Ahora, como ya habíamos dicho, se concede sin efecto suspensivo cuando es apelada por el Congreso. cuando es apelada, sí, la apelación se concede sin efecto suspensivo, lo que significa que habiéndose Exacto. impugnado, la medida cautelar sigue produciendo efecto, es decir, sigue manteniendo suspendida la inhabilitación y por lo tanto corresponde, ¿no? Como que en efecto sucedió la reincorporación tanto de Aldo Vázquez e Inés Tello a la Junta, ¿no? Aunque, bueno, duró lo que duró por la decisión del tribunal de la que vamos a comentar, creo que ahora mismo. Claro, que además así lo prevé literalmente el artículo 18, ¿no? Del Código Procesal Constitucional que tanto se ha comentado. Sí, así es. Establece que las apelaciones a las medidas cautelares se conceden sin efecto suspensivo, ¿no? Eso significa, como señalaba en un momento, ¿no? Que la apelación no suspende la ejecución de la medida cautelar. Ujú. Ahora, entonces, para avanzar en la historia y llegar al momento épico, cumbre, al momento en el que se da la El momento tensión, canónico. el momento canónico. Esa cautelar se concedió. Había gente que cuestionaba, en fin, el asunto, como bien comentabas, es que el juez incompetente habrá valorado, pues como decías tú, que había la verosimilitud, la posibilidad de que tuvieran cierto atisbo de razón y por lo tanto para evitar la reparabilidad del daño, le concedemos preliminarmente lo que se había requerido vía cautelar. Y algo que habíamos conversado era que esa cautelar, en teoría, solamente podía haber quedado sin efecto por los jueces o autoridades judiciales en el marco de ese mismo proceso de amparo. Pero ¿qué pasó luego? Que el Tribunal Constitucional, vía un proceso competencial, termina decidiendo dejar sin efecto esa cautelar. Entonces, vamos quizá, mi querido Juan Carlos, para que el público se vaya ubicando en la historia. ¿Qué motiva ese competencial como para que tuviera elementos que le dieran pie a que el tribunal se involucrara en ese proceso de amparo que había tenido o que estaba teniendo lugar o que tiene lugar en el escenario del Poder Judicial? ¿Cuál es la discusión de ese competencial y qué grado de injerencia o vinculación podría tener con ese proceso de amparo en el que se concedió la cautelar?
Gracias, Cristian, por la pregunta. Aquí hay un dato que, bueno, claro, es un elemento relevante que hay que recordar, ¿no? A inicios del año pasado, el Tribunal Constitucional, precisamente también en un proceso de conflicto de competencias, un proceso competencial, ¿no? Emitió una sentencia en la cual, palabras más, palabras menos, en acuerdo o en desacuerdo, dijo que no cabía hacer un control judicial, ¿no? De las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República, ¿no? Entre las cuales está los actos de control político, ¿no? Sobre las altas autoridades del Estado. Este caso se motiva a raíz, ¿no? De un poco más atrás, ¿no? Una serie de tres situaciones que supusieron, ¿no? En su momento un ejercicio bastante fuerte del control por parte del Poder Judicial sobre algunas actuaciones del Congreso de la República, ¿no? La selección del defensor del pueblo, la aprobación o el trámite de aprobación de un proyecto de ley que, bueno, disminuía y hoy en día ya lo vemos, las facultades de SUNEDU para efectos de licenciamiento de las universidades. Y en tercer lugar, la facultad de investigar o no, iniciar una investigación, perdón, de realizar una investigación a través de una comisión investigadora contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En los tres casos hubieron decisiones del Poder Judicial a través de procesos de amparo en las cuales se dispuso, ¿no? En su momento que la elección del defensor del pueblo se suspendiera, la posible aprobación de la ley esta que finalmente se aprobó no surtiera efectos, ¿no? Y que se suspendiera y se dejara sin efecto la investigación que se iba a desarrollar contra el presidente del jurado a través de una comisión investigadora, ¿no? Entonces, a raíz de esto, el Congreso plantea un conflicto de competencias que se resuelve a favor del Congreso porque el Tribunal Constitucional declara la nulidad de estos tres decisiones del Poder Judicial y dice lo que he señalado en su momento, ¿no? Que no cabe un control judicial de las potestades, competencias exclusivas y excluyentes del Congreso, que son control político, elección de altas autoridades del Estado y aprobación de leyes, ¿no? No obstante, el tribunal y es un punto que también hay que remarcarlo porque es parte del debate, ¿no? En uno de sus fundamentos, si no me recuerdo, el 40 y el 41, señala que, bueno, es cierto que el control político a altas autoridades es competencia exclusiva, excluyente, ¿no? Y no cabe un control salvo que haya alguna afectación al debido proceso y se proceda a hacer un control formal, pero no sobre las motivaciones políticas que llevan al Congreso a sancionar o no sancionar a un alto funcionario del Estado en el marco de un juicio político, de un antejuicio, ¿no? Esa es la premisa y claro, el Tribunal Constitucional, partiendo de su propia decisión previa, ante el pedido o ante el inicio de un conflicto de competencias por parte del Procurador del Congreso en el que se cuestiona esta medida cautelar a favor de Aldo Vázquez e Inés Tello, ¿no? Le solicitan al tribunal que emita una medida cautelar en la cual suspenda la cautelar que dispuso a su vez la suspensión de las sanciones de inhabilitación contra Inés Tello y Aldo Vázquez, ¿no? Ahí hay una discusión que hay que verla, pero digamos, eso es un poco el escenario y el tribunal ha suspendido una cautelar del Poder Judicial en el marco de un amparo que a su vez suspendía decisiones del Congreso que sancionaron, ¿no? A Inés Tello y Aldo Vázquez eh, y que por ende no podían ejercer, ¿no? Como miembros. Y bueno, a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional se ha dado digamos, esta carambola, este ping-pong, ¿no? El Congreso inhabilita a Aldo Vázquez, a Inés Tello, el Poder Judicial lo restituye a través de una cautelar y el Tribunal Constitucional ha vuelto a que, bueno, en el término práctico salgan del cargo porque el tribunal ha dicho que lo que el Poder Judicial decidió se suspende, ¿no? Ojo, que no lo ha dejado sin efecto, sino que lo está suspendiendo, ¿no? ¿Por qué no lo puede dejar sin efecto? Eso lo tiene que hacer en la sentencia definitiva del competencial, no a través de Ujú. una medida cautelar. El Tribunal Constitucional, para tener el mapa completo, reflexiona, tiene en cuenta, considera que lo que está haciendo
es, digamos, al menos que lo haya explicado muy bien, y por eso la pregunta para que nuestro público entienda, reflexiona sobre el artículo 18 que dice que la apelación es sin efecto suspensivo y cómo pueden ellos suspender o no lo aborda. Eso de un lado y otro, vinculado a esto mismo, a varios magistrados del Tribunal Constitucional que han salido a defender su decisión. Dicen que este tipo de suspensión pasa todo el tiempo cuando hay procesos constitucionales contra resolución judicial, porque en todo caso no sería una invasión a los fueros de la justicia ordinaria, porque siempre se hace este tipo de decisiones, ¿no? Contra resoluciones judiciales. Sin embargo, creo yo, y te lo pregunto por eso como segunda parte, en aquellas decisiones que son anuladas o incluso si hay medidas cautelares, que es muy rarísimo, desde el Tribunal Constitucional, son contra resoluciones judiciales firmes y creería que esta no lo era. No sé si tu posición es la misma o en todo caso yo estoy en un grave error con relación a esta materia. Mi querido Julio, para nada. Y te me has adelantado y has dado la respuesta en realidad, ¿no? Porque es cierto Perdóname. que, claro, hay esta figura del amparo contra resoluciones judiciales, ¿no? Y ya ha habido casos, ¿no? En donde el Tribunal Constitucional ha hecho un control de medidas cautelares, ¿no? La más conocida es el caso Bacus, ¿no? De hace como 18 años atrás, pero lo narramos, nos demoramos acá y nos vamos, creo, con el tiempo. Pero en concreto, ¿no? Recordemos que la medida cautelar a favor de Aldo Vázquez y Nistello es una decisión de primera instancia y que había sido apelada, cuya apelación aún está en trámite, ¿no? Entonces, en estricto, no es una resolución judicial firme, ¿no? Con lo cual, claro, el amparo contra el amparo no es posible porque se requiere, ¿no? La firmeza de la resolución, pero precisamente al no ser una resolución judicial firme y al estar en apelación puede pasar lo que conversamos al inicio, ¿no? Bien puede ratificarse o bien puede ser revocada por parte de la segunda instancia, que en este caso viene a ser la Corte Suprema, ¿no? Lo que sucede es que el tribunal, ahí sí creo, ha invadido, ¿no? El fuero del Poder Judicial, porque recordemos que la Constitución establece, ¿no? Una garantía que deriva de la independencia judicial, que es la prohibición de cualquier autoridad de abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, ¿no? En este caso, claro, la causa pendiente es el amparo de Aldo Tello, perdón, de Aldo Vázquez e Inés Tello contra el Congreso. Y yo creo que esta medida cautelar del tribunal es prematura, ¿no? Por eso es que el tribunal no la anula, no la invalida, no la deja sin efecto, sino que la suspende, ¿no? Y a su vez no dice, bueno, la suspensión que estoy disponiendo acá está condicionada a lo que resuelva la Corte Suprema, ¿no? Con lo cual, bueno, si la Corte Suprema ratifica la medida cautelar, la confirma, eso supone que la medida cautelar del Tribunal Constitucional va a quedar en el aire, o sea, va a quedar sin efecto, ¿no? Eh, Ahora, ahí se genera un tuerto de cosas, ¿no? ya, justo ahí un poquito en el entuerto y de pronto quizá como para cerrar, conversar un poco lo de lo que ha pasado ahora con el caso de la señora Zoraida Ábalos, que quizá como bien decías tú es un nuevo capítulo dentro de esta historia turbulenta entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Pensando en este entuerto, en esta cuestión media extraña que se podría venir a futuro. Supongamos que la Corte Suprema toma la decisión que convierte la cautelar en ejecución, valga decir, los reincorpora. Y el tribunal resuelve su proceso competencial sosteniendo que había sido conforme, digamos, la actuación del ejercicio de competencias respecto de la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, quizá, obviamente, vamos a hacer un poquito aquí de esoterismo y vamos a hacer la idea de proyectar ese futuro incierto. ¿Qué podría pasar si es que la Corte Suprema le da la razón en el amparo a los ex miembros de la Junta Nacional de Justicia, pero el Tribunal Constitucional resuelve el competencial en sentido completamente contrario a lo que se resolvería en el amparo? ¿Tendría alguna injerencia? ¿Tendría alguna intromisión, algún efecto sobre el amparo que finalmente culminaría con la Suprema? Eh, es un escenario complicado y la pregunta es complicada.
pero a ver, vamos a entrar, como dicen, ¿no? La magia está en los detalles, así que vamos viendo detalle a detalle. A ver, en principio, lo que está pendiente es que la Corte Suprema resuelva el pedido cautelar, ¿no? Correcto. Entonces, si es que, y hay una paradoja ahí, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional en su cautelar está condicionando la vigencia de su propia cautelar a lo que resuelva la Corte Suprema. ¿Y por qué está la paradoja? Porque finalmente el supremo intérprete de la Constitución, la última instancia en el país, A eso iba mi, mi y todo comentario, lo es un poco demás raro. está sujetándose a lo que la Corte Suprema va a decir, ¿no? Mm, Algo que durante toda su existencia ha sido al revés o ha pretendido hacer al revés, ¿no? Pero bueno, eso es así. En relación con las cautelares, ¿no? correcto. En relación con las cautelares, la cautelar del Tribunal Constitucional está condicionada a lo que resuelva la Corte Suprema, ¿no? Entonces, acá hay un tema, también una variable tiempo. ¿Cuándo resolverá la Corte Suprema? No lo sabemos, ¿no? Sabemos que, bueno, hay plazos legales, ¿no? Pero, bueno, nunca se cumplen, ¿no? Por X factores, razones y circunstancias, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la discusión cautelar, la última palabra la tiene la Corte Suprema, paradójicamente, ¿no? A pesar de que el tribunal es, digamos, la instancia suprema en materia de justicia constitucional y todo esto, el rollo que conocemos, ¿no? Ahora, otra cosa es la discusión sobre el fondo, Ujú, ¿no? En ambas controversias, ¿no? ujú, Y es que en el marco del amparo, en el principal, lo que está discutiendo es si hubo o no hubo lesión a derechos fundamentales, ¿no? Y en el competencial es si es que, ojo, que no se está cuestionando todo el amparo en el ujú, competencial, lo que se está cuestionando es la cautelar, ujú, ¿no? Si es que esta cautelar, dada por el Poder Judicial, resulta invasiva de las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso, de acuerdo a la doctrina que el Tribunal Constitucional estableció el año pasado, ¿no? Ahí el Tribunal Constitucional, al momento de resolver el fondo, lo curioso es que va a resolver algo que ya resolvió en la cautelar, porque ya se pronunció sobre la cautelar que estaba vigente, ¿no? Con lo cual, lo más probable es que ratifique su decisión, ¿no? Y dispondrá la nulidad de la medida cautelar otorgada por eh, la sala. ujú. Pero si resuelve la Suprema antes o después, ahí hay dos escenarios, ¿no? Ujú. Si la Corte Suprema resuelve antes, lo más probable es que el tribunal, por un principio de absorción, y de hecho, el procuro, si fuera abogado del Congreso, como procurador del Congreso, lo que hago es incorporar, ¿no? La decisión de la Corte Suprema, si no me es favorable, y pido que se amplíe la pretensión para efecto de que el tribunal pueda evaluar, ¿no? La validez de la decisión de la Suprema que ratifica la cautelar y que dejaría sin efecto la propia cautelar del TC, ¿no? Claro, Y pero podría tener nuevamente la última palabra y podría definir, ¿no? Si es que la cautelar se mantiene o no se mantiene. Eh, y ahí termina la labor del tribunal, ¿no? Sin perjuicio de que cuando se discute el fondo en el amparo, que al final va a llegar al Tribunal Constitucional, eventualmente, si no es favorable en segunda instancia a los demandantes, ¿no? Podría volver a pronunciarse sobre la materia, ¿no? Entonces, puede darse otra paradoja también, pues, ¿no? Que el proceso principal del amparo en primera instancia, claro, ya salga favorable, favorable, va a apelarse, y ahí la Corte Suprema nuevamente va a tener la oportunidad de convertirse en la última palabra del tema o declinar y darle el pase al tribunal y el tribunal, bueno, tendrá la última palabra, ¿no? Esos son más o menos los escenarios, ¿no? Sin perjuicio, claro, de la variable internacional, ¿no? Que como sabemos también es un factor, ¿no? Pero me interesaría que se acote esto del proceso competencial. El proceso competencial hay que precisar, recordar que solo es contra la actuación cautelar, no es contra el proceso principal. Hasta donde recuerdo, creo que sí. Es solamente contra la Sí. cautelar. Porque es la única decisión que está afectando las competencias, ¿no? Del Congreso. Y bueno, el amparo sigue en trámite en el principal, ¿no? O sea, ahorita puede tranquilamente, si lo quisiera, claro, tiene que haber la audiencia a vista de la causa, ¿no? De primera instancia, pero eventualmente los jueces de la primera sala podrían resolver sobre el fondo, eventualmente pueden declarar fundada y otorgar la actuación inmediata de la sentencia, ¿no? Bueno, como decía Cristian al inicio de nuestro segmento del programa, no es malo que un tribunal constitucional tenga decisiones polémicas, decisiones
que no son pues evidentemente del agrado, del acompañamiento de toda la comunidad jurídica ni de toda la sociedad, eso es correcto. Pero en el caso de esta decisión, querido Juan Carlos, ¿te parece a ti que hay una connotación muy particular a nivel institucional, a nivel del principio de separación de poderes? ¿Hay un impacto muy significativo o es que más bien ya los opositores al Tribunal Constitucional dramatizan demasiado al poner estos calificativos y más bien te parece a ti una decisión de pronto desacertada, pero que no pone mayor riesgo? ¿Cuál es tu calibración sobre el tema? Bueno, yo creo que hay que partir un poco de la idea que uno tiene de separación de poderes, ¿no? A veces se tiene una visión muy estática del mismo, ¿no? Y en realidad el sistema que tenemos nosotros de reparto de competencias, atribuciones y funciones es muy complejo, ¿no? Eh, Tan así es que todos los poderes entre sí se controlan, ¿no? Claro, a través de los mecanismos que puedan existir, algunos de carácter político, como el juicio político, ¿no? Otro a través de un mecanismo procesal, como es un proceso de amparo o un proceso competencial, ¿no? Eh, y eventualmente, pues, aplicando, ¿no? Control de convencionalidad, control de constitucionalidad concentrado difuso. O sea, hay diversas formas en las cuales el control entre poderes públicos, en donde están inmersos tanto el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado, eh, tienen, ¿no? Un sistema así de freno contrapeso bastante complejo, ¿no? Em, la cuestión estriba en la problemática que tenemos hoy en día, ¿no? Es que de un tiempo a esta parte, ¿no? El Congreso ha ido concentrando y de alguna manera limpiando el panorama para inmunizarse frente al control, ¿no? Y digamos que la cúspide de esa, no sé si programa, tesis, acción o plan, ¿no? Es la sentencia del año pasado del Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Qué más claro que, por un lado, ¿no? La sentencia diga que las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso no están sujetas a control judicial y por otro lado que el presidente en funciones del tribunal en medio de comunicación diga que, bueno, si el Congreso, la única forma de disolver al Congreso es cuando el Congreso dice que tiene que disolverse, ¿no? Porque si no es así, no Sí, hay sí. disolución, ¿no? Entonces, ese es el contexto político, ¿no? El contexto político, las distintas decisiones que ha ido asumiendo el Congreso a través de leyes, a través de control político, ha ido perfilando un escenario en el cual está concentrando, ¿no? El poder y eso genera un desbalance, ¿no? Y claro, las acciones del Congreso, lamentablemente, han estado siendo ratificadas por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional incluso ha dejado atrás sentencias que, digamos, ratificaban o posicionaban al Ejecutivo. Recordemos el tema de la cuestión de confianza, ¿no? Hoy en día, por una ley del Congreso, el Ejecutivo solo puede hacer cuestión de confianza por cuestiones vinculadas con su política general de gobierno, lo que impide que haya una cuestión de confianza del Ejecutivo por reformas constitucionales, por el ejercicio de algunas otras atribuciones del Congreso, y eso ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional. Había una pretensión en un momento de propiciar un momento constituyente a través de una asamblea constituyente, a través de un referéndum. Salió una ley que dice que no hay referéndum, es que el Congreso no lo aprueba, el Tribunal Constitucional lo ha ratificado. El Poder Judicial ha querido ir controlando, poniendo límites al accionar del Congreso. El Tribunal Constitucional dice que no se puede hacer control de las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso. Entonces, aquí hay un concierto, ¿no? Una suerte de acciones dadas, ¿no? A nivel político que han ido teniendo ciertos niveles de ratificación judicial, lo que genera, claro está, un desbalance, ¿no? Porque finalmente terminas teniendo a un poder que en el papel y en el diseño está sujeto a distintos tipos de controles, pero que ya en la práctica no los tiene, ¿no? De Y acuerdo. eso lleva a que el Congreso también, pues, en el ejercicio del control político, haya incurrido en las arbitrariedades en que ha incurrido y que hay algunas sentencias hoy del tribunal, perdón, del Poder Judicial que están diciendo cuáles son esas arbitrariedades, ¿no? De acuerdo. Ahora, de hecho, ya para terminar, porque nos queda muy poco tiempo, este nuevo episodio, que es el caso de la señora Zoraida Ábalos, eh,
es realmente un capítulo nuevo frente a esta situación del control del Tribunal Constitucional, perdón, del Poder Judicial sobre las atribuciones del Congreso, o es no un capítulo nuevo, sino que es la misma historia pero con rostros diferentes para poder marcar ese matiz si es que cabe, de pronto para que nuestro público esté alerta o al pendiente de lo que pueda suceder con este caso. ¿Hay alguna diferencia o es simplemente la misma historia, sino que con rostros diferentes? Antes creo que tengo que hacer una pequeña declaración de intereses, Ujú, ¿no? Yo formo parte del equipo legal ujú, que lleva, ¿no? El proceso de Zoraida Ábalos, ujú, y es más, este ha demorado demasiado, ¿no? Porque se inició antes que el de los miembros de la Junta que motiva la ujú. entrevista, y en realidad, como tú bien señalas, ¿no? La situación es más o menos la misma, ¿no? Un juicio Ok, político llevado de manera arbitraria, según la tesis que manejamos en la defensa de la doctora Zoraida Ábalos, y que ha ujú, llevado a que haya un cuestionamiento a nivel judicial y que, bueno, hoy el Poder Judicial el día de ayer, a través de una sentencia de primera instancia, ha dispuesto, ¿no? La suspensión, ¿no? La ineficacia, se deje sin efecto la inhabilitación y la reincorporación de la doctora Zoraida Ábalos como fiscal suprema titular, ¿no? de Es acuerdo. la misma historia, solo que con protagonistas quizás distintos, ¿no? Pero es Diferentes. mismo, en esencia. Genial. Bueno, por mi parte, mi querido Juan Carlos, las gracias por tu tiempo, por tu buena disposición y por la claridad, sobre todo con la que nos has ayudado a comprender este teje y maneje, este enredo en el que nos encontramos y que probablemente todavía no tenga un final próximo. Habrá que estar alerta, como bien comentabas, acerca de los tiempos con los que cada institución vaya a resolver el proceso que tiene a su cargo. Muchísimas gracias, mi querido Juan Carlos. Julio, por favor, palabras y para que luego Juan Carlos se despida de nuestro público. Así es. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ha sido una exposición muy clara a las preguntas que te hemos hecho. Te agradecemos no solo por la claridad, sino también por la paciencia y por el tiempo que te has tomado para nosotros. Espero que pronto puedas estar nuevamente iluminándonos con alguna otra temática y nada, hasta pronto. Te dejo para que puedas despedirte de nuestro querido público. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Cristian. Agradeciendo a la Universidad Continental por el espacio. Es un capítulo más, ¿no? Y quizás de acá a unos 10 años recordaremos estos años, como hoy recordamos los años de la restauración democrática y de los tiempos briosos del Tribunal Constitucional, ¿no? En fin, es parte de la historia y estamos siendo parte de ella, ¿no? Espero que, bueno, quedo a su disposición para cualquier otra ocasión en la que ustedes consideren que puedo aportarles en algo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a Bueno, ti. doctoras y doctores, así llegamos hasta el final de este nuevo episodio de su programa Contacto Legal. Nos reencontramos el próximo miércoles, ya saben, a la misma hora y por el mismo canal. Hasta luego, querido Julio. Chao, chao. Hasta luego, Cristian. Hasta luego a todos. Buenas noches. Hasta luego.